Ucrania acusa a Rusia de recurrir a lo que llama tácticas terroristas con misiles y dice que están bombardeando líneas de suministro de armamento. Uno de los ataques más fuertes es en la acería de Mariupol. Ampliaremos desde Ucrania. Y como consecuencia de la guerra en el este europeo, los precios aumentan en todo el mundo. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador se unió con más de 30 empresas en un plan para combatir la inflación. Tenemos información desde Ciudad de México. Y en Francia se fortalece la izquierda de cara a las legislativas de junio. Los socialistas alcanzaron un principio de acuerdo con el partido Francia Insumisa. A la coalición ya se unieron los ecologistas y los comunistas. Bienvenidos a las noticias de France 24. Mi nombre es María Clara Calle y es un placer saludarlos. Y comenzamos con la actualidad de la guerra en Ucrania. Rusia anunció que atacaría las líneas de suministro con las que la OTAN provee armas a Ucrania. Luego de esto, Kiev denunció que Moscú está bombardeando estaciones de ferrocarriles y otros objetivos de líneas de suministro, por lo que el canciller ucraniano Dmytro Kuleba habla de tácticas terroristas. Uno de los ataques estaría en Mariupol. El gobierno local afirma que la arremetida rusa aumentó y que por primera vez atacaron la fábrica Azovstal con tanques. Sin embargo, Moscú lo niega y dice que solo están repeliendo la ofensiva de los ucranianos. El alcalde de Mariupol, Vadim Boychenko, agregó que ya no tienen comunicación con los militares y los civiles que resisten en esta fábrica. En medio de los ataques, cientos de personas lograron evacuar de la planta siderúrgica en Mariupol. Según el presidente Volodymyr Zelensky, solo este miércoles salieron 344 civiles. Muchos de los evacuados llegaron a la vecina ciudad de Zaporilla. Nuestra enviada especial Catalina Gómez Ángel nos cuenta más desde allí. Este parqueadero a la entrada de la ciudad de Zaporilla se ha convertido en el lugar soñado de miles y miles de personas que huyen de ciudades en el sur de Ucrania, no solo de Mariupol, donde ayer llegaban más de 130 personas que huían de la ciudad, sino también de otras ciudades que están en control de las fuerzas rusas desde hace ya varias semanas, como Melitopol y Verdansk. Este es el caso de Tamara y Svetlana, que llegaron hoy. Picky, muy picky. Es difícil irse, es difícil. Y probablemente la mayoría de la gente no quiera irse por eso. Es muy difícil. Ellos, los rusos, podemos decirlo de esta manera, son muy abruptos. Ellos exigen tarjetas SIM, auriculares, cigarrillos, revisan los teléfonos, revisaron todas mis fotos, todos los chats de Telegram y buscaban la bandera ucraniana o cualquier cosa relacionada con la simbología ucraniana. En este parqueadero se sigue esperando que más personas puedan huir de esa acería de Azovstal, donde cientos de personas siguen todavía en esos refugios subterráneos y están asediadas por esas fuerzas rusas. Sin embargo, poco a poco van llegando vehículos privados de personas que han logrado huir de la ciudad, y es que no lo pueden hacer directamente, tienen que ir a una ciudad de Verdansk en poder de las fuerzas rusas, allí ir pasando cada uno de esos retenes, más de 17 del ejército ruso, con las dificultades hasta poder llegar hasta aquí. Hay personas que se tardan incluso 3 o 4 días. En otras noticias, el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador se unió con más de 30 empresas para combatir la elevada inflación. La administración sostiene que no es un control de precios, sino una serie de medidas para asegurar que, por ejemplo, los alimentos tengan un precio justo. Previamente, desde Ciudad de México, nuestro corresponsal Mario Carbonell nos explicó en qué consiste el plan. Así es, contiene varias medidas. Una de ellas es precisamente mantener los precios de gasolina y diésel, que no aumentarán, pero también se aumentará en 2 millones de toneladas la producción de granos básicos como arroz, maíz y frijol, para evitar la escasez y que no suban los precios. Asimismo, se aumentará de 5 a 9 estados los que recibirán apoyos de fertilizantes para los cultivos. Entre otras medidas, también habrá el fijo, los precios para los peajes de las carreteras, para que no aumenten tampoco los costos de la cadena de distribución, y se incrementará la seguridad también en las vías de comunicación para evitar robos y que esto también impacte en los precios. También se aplicará una medida de 0 aranceles para los productos y los insumos básicos de importación. Con estas medidas, el gobierno pretende que los 24 productos de la canasta básica no aumenten su precio y ayudar a los trabajadores. La campaña de las elecciones de medio término en Estados Unidos ahora tendrá un tema central:
El aborto marcará estos comicios de noviembre, luego de que se filtrara el borrador que mostraría que la Corte Suprema de Justicia puede anular la sentencia Roe versus Wade, que hace de la interrupción voluntaria del embarazo un derecho constitucional. En varias ciudades de Estados Unidos, los manifestantes se tomaron las calles indignados, su ira dirigida a la Corte Suprema, tras la filtración del borrador de una opinión que sugería que el órgano judicial estaría a punto de anular el fallo histórico de Roe versus Wade de 1973, que estableció el aborto como un derecho constitucional. Da miedo, es devastador, pero definitivamente estoy motivada para seguir luchando y nos aseguraremos de que el acceso al aborto permanezca. No se trata solo del aborto, se trata del control. Y ahora estamos viendo que el control se nos va y no lo toleramos. Mientras estos manifestantes luchan para que se mantengan los derechos de las mujeres a decidir, algunos estados ya se están preparando para una nueva era. Si se anulara el fallo histórico, el derecho a interrumpir el embarazo se dejaría en manos de los legisladores estatales y los líderes de estados conservadores ya están listos para convocar a sesiones legislativas especiales para prohibir el procedimiento si el Tribunal Supremo revoca la sentencia. El gobernador de Oklahoma firmó un proyecto de ley que prohíbe el aborto después de 6 semanas, coincidiendo con una ley similar en Texas. Gobernadores demócratas en estados como California anunciaron rápidamente planes para consagrar el derecho al aborto en la ley local. Un movimiento alentado por el presidente Joe Biden. Su administración pide a la Corte Suprema que proteja el acceso al aborto. ¿Cómo se atreven a decirle a una mujer lo que puede y no puede hacer con su propio cuerpo? ¿Cómo se atreven a tratar de evitar que determine su propio futuro? ¿Cómo se atreven a negar a las mujeres sus derechos y libertades? El borrador no es una sentencia definitiva, por lo tanto, no es seguro que se revierta la histórica decisión, a pesar de una mayoría conservadora en la Corte Suprema. Una encuesta del Washington Post y ABC News encontró que solo el 28% de los estadounidenses cree que la decisión de 1973 debería ser anulada. La izquierda francesa intenta unirse para las legislativas de junio. Los socialistas firmaron un principio de acuerdo para sumarse a la coalición en la que ya están la Francia insumisa, los ecologistas y los comunistas. Ellos intentan hacerle contrapeso a Emmanuel Macron en la Asamblea Nacional, mientras el presidente arma su agenda ecológica para su segundo quinquenio. De hecho, Macron adoptó la propuesta de planificación ecológica del líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon. Una apuesta decidida por el clima. El presidente francés Emmanuel Macron reunió este miércoles en el Elíseo a una docena de expertos en clima y cambio climático para poner en marcha su prometida planificación ecológica a las puertas de su segundo quinquenio. Esta llamada a la comunidad científica busca sentar las bases de su proyecto en materia medioambiental, uno de los estandartes de su campaña electoral. Es mejor que la comunidad científica, en el sentido más amplio, participe en las decisiones, se implique en la gestión administrativa. Ese es el papel del Consejo Superior del Clima. También es el rol de una comunidad científica como la nuestra, que cuando nos llaman los políticos podamos responder. Macron prometió en campaña que convertirá a Francia en la primera gran nación libre de petróleo, gas y carbón. El presidente adoptó la propuesta de planificación ecológica de su rival político, el progresista Jean-Luc Mélenchon, quien ya firmó un pacto con los ecologistas de cara a las elecciones legislativas del próximo 12 y 19 de junio. A poco más de un mes de la nueva cita con las urnas, Macron se comprometió a que su nuevo primer ministro se encargará específicamente del reto climático que enfrenta Francia. Podemos sentir en este planteamiento de Emmanuel Macron, creo, la importancia que le da. Ha hecho muchas promesas en esta materia. Lo vimos en Marsella y ahora se trata asimismo de cómo pasar estas promesas a la acción concreta. Los próximos 5 años van a ser esenciales en lo que respecta a la lucha contra el calentamiento global y el respeto de los objetivos establecidos en la legislación está lejos de estar conquistado y tampoco es fácil. El gobierno francés defendió hoy su apuesta por el clima después de que el Consejo de Estado le pidiera medidas más concretas para cumplir sus compromisos del Acuerdo de París. Y con esta noticia de Francia terminamos nuestra emisión. Les agradecemos su sintonía y nos vemos en una próxima ocasión.